Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Samsung A70, entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 x 75.16 x 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El diseño del Samsung A70 es casi idéntico a los del Galaxy A50 y A30, lo cual nos da a entender que la compañía está tratando de adoptar un lenguaje de diseño común en todos los ámbitos, pero creo que deben poseer ciertas diferencias en su diseño para que en sí sean terminales únicos, pero bueno, en esta familia A no lo vamos a tener. Tal como está, el Galaxy A70 es un teléfono inteligente de plástico, con una parte trasera ultra brillante que se ve bastante bien, pero esta parte es un imán de rasguños y desgaste. Después de solo una semana de uso, ya estoy empezando a ver micro rasguños en el teléfono. No estoy muy seguro de cómo el teléfono quede después de meses de uso, pero bueno, algo que ayudará a contrarrestar esto es que Samsung incluyó una funda protectora con la caja del dispositivo. Como ya hemos visto antes, al compartir el diseño de sus hermanos menores, este terminal también comparte sus marcos reducidos, que para ser sinceros están bien logrados. A lo largo del borde inferior se encuentra el puerto USB tipo C y el puerto jack de 3.5 mm para los auriculares. Este tipo de puerto C, como ya sabemos, facilita los tiempos de carga y velocidad en transferencia de archivos. Al igual que el Galaxy A50, el A70 incluye un escáner óptico de huellas dactilares en la pantalla. El rendimiento es francamente no tan bueno, se tarda un segundo completo y a veces más para que el sensor reconozca la huella. Tendremos mejor suerte con el reconocimiento facial, una solución mucho más rápida, pero que no es tan segura. En sus dimensiones tenemos 164.3 x 76.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. Para el Samsung A70 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A70 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente
suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. Para el Samsung A70 vamos a tener el procesador Snapdragon 675 que corre a 2 GHz. Es un procesador octa-core con 6 núcleos de eficiencia Cortex A55 y otros 2 núcleos Cortex A76 que proporcionan toda la potencia que puedes necesitar. Como dato curioso, este procesador se encuentra en el Redmi Note 7 Pro. En este terminal, si bien el procesador sobresale en tareas intensivas, la GPU Adreno 612 no es del todo potente. En el A70 el rendimiento de los juegos es bastante fluida. Por ejemplo, en juegos como PUBG Mobile, este terminal se extiende hasta ultra gráficos, y a pesar de la advertencia sobre una posible caída en la velocidad de fotogramas por segundo, el teléfono se comporta perfectamente. Si bien el dispositivo se calentó durante las sesiones de juego muy largas, nunca fue incómodo sostenerlo, y la pantalla expansiva realmente se suma a la experiencia del juego. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga del 46% en media hora, 88% en una hora, y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. En el Samsung A70 vamos a tener que una ventaja de las dimensiones más grandes es que Samsung pudo instalar una batería mucho más grande, la celda de 4500 mAh, la cual asegura que obtengamos fácilmente un día completo de uso y probablemente más. En promedio, el teléfono duró cerca de 2 días completos, el tiempo de pantalla fue casi de 7 horas, una cifra bastante buena para un teléfono con una pantalla tan grande como esta. El A70 es el primer teléfono de Samsung que se envía con soporte de carga rápida de 25 vatios, aunque no es tan rápido como algunos estándares de la competencia, pero con el cargador que nos brinda Samsung podemos cargar la batería en menos de 2 horas. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad. El Galaxy A70 viene equipado con una pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED. Este panel es grande, vibrante y lo suficientemente brillante como para disfrutar realmente de la multimedia. Ya sea la última serie de Netflix o un popular juego móvil, los elementos aparecen en la pantalla y la experiencia es definitivamente inmersiva. La resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 es quizás un poco baja en una pantalla tan grande. Con este panel podemos observar que hay una cierta suavidad en los iconos, textos y ciertos elementos. Sin embargo, dudo que a la mayoría de los usuarios les importe o incluso lo noten a menos que el teléfono se coloque al lado de un panel de mayor resolución.
Debemos señalar que la pantalla suele ser uno de los componentes más importantes de cualquier teléfono, por lo que es probable que Samsung esté ahorrando unos cuantos dólares al quedarse con Full HD Plus en lugar de saltar al Quad HD Plus. Y si te lo estabas preguntando, sí, el teléfono se vuelve lo suficientemente brillante como para poderlo ver fácilmente en el exterior, algo que se configura automáticamente con el sensor de luz ambiental. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil, funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado a 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del bokeh es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. Samsung continúa con su nuevo amor por las cámaras triples. En la parte posterior, el Galaxy A70 apila un sensor primario de 32 megapíxeles con una apertura focal 1.7, un disparador gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y una cámara de 5 megapíxeles como sensor de profundidad. En cuanto a las selfies, el Samsung A70 también usa el mismo sensor de 32 megapíxeles de la parte trasera en su parte frontal. En cuanto a la calidad de sus cámaras, el teléfono logra funcionar en las líneas esperadas en la mayoría de las condiciones de iluminación. La detección de escena generalmente se activa, las imágenes tomadas con el A70 a luz del día tienen una buena cantidad de detalle, sin embargo la cancelación agresiva del ruido a veces hace que podamos apreciar muchos detalles. El rango dinámico podría haber sido mejor, la cámara también tiene problemas para manejar la luz del sol. En el interior logra hacer un trabajo decente, los disparos que se hacen con luz artificial se ven limpios y vibrantes. Por otro lado, la cámara de selfies es sin duda una de las mejores en este segmento de precios. Las imágenes se volvieron geniales con ricos detalles y colores de piel naturales. También debemos recordar que este terminal posee reconocimiento facial, el cual pese a no ser del todo seguro, es más rápido que el lector de huellas, pues aún es una tecnología en desarrollo. El Realme XT le gana al Samsung A70 en diseño, procesador y precio. Por su parte, el Samsung A70 le gana ampliamente al Realme XT en los siguientes aspectos: batería, pantalla y cámara. En los aspectos que empatan son RAM y almacenamiento. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.